Antonio estuvo escondido 3 días en Oliana esperando que le llamaran para unirse a las otras expediciones. El aviso llegó el 27 de noviembre. Ese mismo día, el grupo que acompañaba a San José María también recibió orden de marchar. A media tarde, todavía con luz, salieron de la cabaña guiados por Pera, sin que les dijeran claramente dónde iban. Solo sabían que empezaban las marchas nocturnas hacia la frontera. A medianoche llegaron a la casa del Corp, una cueva en el monte cerca de Peramola. Aquí llegamos el 27 por la noche, a las 12 de la noche, poco más o menos. Allí escucharon las primeras instrucciones, claras y amenazadoras, de uno de los guías que iba a conducir la expedición. Había una vela, nos dio las instrucciones para todo el viaje, muy autoritario, diciendo que donde he estado yo, decía siempre he mandado yo. Y esto a alguno le daba un cierto miedo y como unas ganas de no seguir. Salieron de la cueva cuando aún era de noche. Un camino empinado desciende hasta el fondo del barranco de las Caubas. Desde allí caminaron hacia el barranco de la Ribalera, monte arriba, donde está situada la Espluga de las Vacas. En aquella ladera escarpada y de difícil localización, se reunieron todos los grupos que iban a tomar parte en la expedición. A pesar de la caminata, sentían el frío de la mañana que el sol apenas lograba disipar. Pero nadie pensó en emocionarse con el paisaje, y lo inmediato fue, sin tiempo que perder, escoger allí mismo las piedras que mejor pudiesen servir de altar para la misa del Padre. En tiempos de dificultad, siempre que pudo, aunque fuesen circunstancias arriesgadas, procuró celebrar la misa. Celebró muchas misas clandestinas en lugares muy diversos. Todas las personas que participaban de la Eucaristía en los días de la guerra guardaban un recuerdo nítido de la piedad con la que recitaba las oraciones y la unción con que trataba al Señor sacramentado. Era domingo. Se acercaron todos lo mejor que permitía la irregularidad del terreno. Ayudaban Paco y Miguel arrodillados a los lados de la piedra. En la misa de la Ribalera había más de 20 personas que no habían asistido a misa ni habían pisado una iglesia desde julio del 36. Y al enterarse, la expectación fue general. Uno de los episodios más emotivos fue la misa de la Ribalera. Aquí tiene lugar el acto más emocionante del viaje. Sobre una roca y arrodillado, casi tendido en el suelo, un sacerdote que viene con nosotros dice la misa. Habla las oraciones en voz alta, llora casi, y nosotros le imitamos. Unos tendidos, otros arrodillados, otros medio sentados, aquel de pie, agarrados a las piedras para no caernos. No se oye más que al Padre. Sus palabras, claras y sentidas, se meten en el alma. Nunca he oído misa como hoy. No sé si por las circunstancias o porque el celebrante es un santo. La expedición descansó durante unas horas. Intentaron dormir en aquel lugar agreste, aunque con poco éxito. Comieron las provisiones que habían traído desde Caljunkas y ya por la tarde iniciaron la marcha después de comer. La subida a la Obense era peligrosa y el guía prefirió pasar aquel tramo aprovechando la luz de la tarde. La pendiente era fuerte. Tenían que subir agarrándose a las piedras y los matojos. Descansaron un rato en el collado. Antes de atacar la ladera por senderos abruptos y bajadas de arrastre de troncos, se dirigieron hacia la casa de Obense. Pasaron cerca procurando guardar silencio, porque estaba habitada en aquella época y no podía confiarse en la discreción de su gente. Atravesaron la carretera de Isona a Coll de Nargó con muchas precauciones, en pequeños grupos, corriendo por el arcén durante un rato, hasta cruzar el puente sobre el río de Valdarqués. Vadearon después el río de Sallén y emprendieron la subida en dirección a Montanisell, al otro lado de los montes. Las luces del amanecer los sorprendieron avanzando por la ladera.
durante un tiempo quedaron expuestos a la vista de los pueblos de Fígols y Organyà. A pesar de la inquietud, llegaron sin problemas a Cal Fenollet, una finca grande aislada en el monte, donde solían hacer escala las expediciones. Pasaron el día descansando en el corral. Aquella casa, situada en una posición estratégica, acogía a los fugitivos con una generosidad muy de agradecer y no exenta de riesgos. Aquella mañana en el corral, aunque había que dormir y descansar lo mejor posible, fue una ocasión para que la gente tratase un poco de cerca al padre. Durante las marchas, como es natural, apenas podían hablar entre ellos, pero a pesar de esto, en el diario mi hermano cuenta cómo San José María rezaba y procuraba mantener encendido el ánimo de quienes le acompañaban. Comentaba Antonio que sin saber por qué fue el centro de atención de todos. Les ayudaba a mantener la piedad, a confiar en la fuerza de la oración. El lunes 29, ya de noche, a las 6 de la tarde, arrancamos de Fenollet. Nada más salir de la finca empieza la subida de la montaña de Santa Fe. Siguió después una fuerte bajada por la ladera norte, por terreno pedregoso y resbaladizo, cubierto de bosque muy tupido. Cruzaron el río de Cabó y empezaron la subida a la montaña de Ares. San José María sufrió un colapso por el agotamiento y tuvo que ser llevado en volandas por los más jóvenes, Paco, Miguel y Pedro, que se turnaban en la tarea. Mientras subían la cuesta le oían recitar en voz baja aquellas palabras de la Escritura: no he venido a ser servido, sino a servir. En lo alto de la montaña de Ares, junto al pueblo, paramos en un corral. Se pudo descansar como una media hora, que era imprescindible después de la subida que había sido una paliza. A poco de salir de aquel corral paramos. Suponíamos que se había despistado alguno, porque Sirera volvía atrás. En aquellos momentos que pasaban detenidos en el monte, surgían entre los del grupo preocupaciones sobre la seguridad de la expedición. Entre tantos fugitivos, podía esconderse algún infiltrado que delatase al grupo a su paso por algunos lugares determinados. La cumbre del monte Ares está tan solo a un día de camino de la frontera, y la vigilancia de los carabineros era mayor que en otras zonas. Llegaron todavía muy de noche a una borda aislada en la montaña. Cuando amaneció vieron que se hallaban en un corral cerca del poblado de Conorbau. La borda del Baridá, que ahora es un montón de ruinas, está a unos 1200 metros de altura. Varias cimas de esa sierra alcanzan los 1800 metros de altitud. Apenas se hizo noche, martes 30 empezó la marcha. En la penúltima etapa se incorporaron al grupo algunos contrabandistas. Antes de seguir durante varias horas por la orilla del Segre, tuvieron que cruzar la carretera de Novas de Segre. Durante el día se habían visto carabineros por la zona y el guía exigió de nuevo el mayor sigilo. Desde allí se dirigieron hacia la confluencia de los ríos de Castellbó y Aravell. La expedición se ahorró las inclemencias de la lluvia, que había caído abundante en las semanas anteriores, pero no pudieron evitar el agua y la humedad. Pasaron parte de la noche caminando por el río de Aravell, entrando y saliendo del agua. Dejaron el cauce a la altura del pueblo. Ya amanecía cuando subieron por una ladera de bosque bajo hasta los alrededores de Cal Roger. Para no llamar la atención, pasaron el día entero camuflados entre los matorrales. Aquellas circunstancias de frío, incomodidad, tensión, no fueron obstáculo para que San José María animase a los suyos a cumplir lo mejor posible con las prácticas de piedad que tenían previstas y dedicar un rato a la oración. Lo recuerda Pedro Castiaro. El suelo, húmedo y resbaladizo por la inclinación del terreno, estaba muy lejos de ofrecer ese mínimo de comodidad que ayuda a mantener una conversación con el Señor. Pero el padre, en aquellos días de los Pirineos, como durante toda su vida, se esforzó heroicamente por vivir en continua relación con Dios.
Por la estricta vigilancia que se tenía sobre la zona fronteriza, como puede suponerse, la última etapa era la más peligrosa. Para esquivar en la medida de lo posible a los carabineros, la expedición debía recorrer un itinerario por lugares escarpados y pasos de difícil acceso. A los problemas del terreno se añadía la fatiga acumulada, el hambre, la falta de sueño, el frío. Desde Cal-Roger subieron, rodeando la collada de la torre, hasta unos 1700 metros, y luego bajaron al barranco de Sibís, por un camino muy empinado y pedregoso. Se detuvieron junto al torrente. Cuanto más se acercaban a la frontera, más importante era el silencio. El rumor del agua ayudaba a amortiguar los ruidos que pudieran ocasionar por descuido. Pero esa zona junto al cauce del Sibís es un lugar muy húmedo. Se amontonaron como un rebaño humano para protegerse mejor del frío. Desde el escondite podían oír el paso de los carabineros que montaban guardia por el camino. Cuando los guías estuvieron seguros de encontrar el camino despejado, pasaron la orden de cruzar y correr cuesta arriba por una ladera muy pendiente que salvaba un desnivel de vértigo. En esa misma zona los carabineros habían abatido a tiros una de las expediciones anteriores. La carretera que va desde Sant Joan Fumat hasta la Farga de Moles, donde está ubicado en la actualidad el control de aduanas, era una zona de vigilancia intensiva. En el estrecho valle de Argolell se habían apostado de 15 a 20 carabineros. La capilla de la Virgen de la Soledad, en Arduix, se había convertido en cuartelillo, y en cada una de las casas se habían instalado un par de milicianos. Otro tanto había sucedido en las casas de Argolell, ocupadas por guardias de asalto. Al final de aquella subida fuerte paramos otra vez. Cuando los guías decidieron que se podía seguir, emprendieron la marcha. Pasaron junto a una casa que tenía luz encendida en la fachada. En su interior los perros ladraban de una manera alarmante. En poco tiempo alcanzaron la línea de frontera junto al arroyo de Argolell y comenzaron la fuerte subida hacia Masdalins. Ya arriba oímos unos disparos hacia la parte de Argolell. Quizá los guardias habían advertido, aunque demasiado tarde, el paso de la expedición. Con el susto de los disparos, las prisas y la oscuridad, por un momento pensaron que estaban perdidos, y el grupo quedó disperso por la ladera del monte. Pronto vieron la luz de un fuego. Los guías habían encendido una hoguera, y los fugitivos se acercaron hasta allí. Les dijeron que ya estaban en Andorra y podían continuar el camino solos. Mientras descendían caminando en la oscuridad, continuaron el rezo del rosario. Transcurrió un tiempo que se les antojó interminable, y por fin las luces del alba empezaron a iluminar las cumbres. San José María entonó las primeras palabras de la salve. Todos se unieron a su canto. Amanecía el 2 de diciembre de 1937. Acabé de convencerme de que ya estábamos en Andorra cuando apareció a nuestra vista en el valle un pueblecito. Nos dijeron que era Sant Julià de Lòria. Por lo demás, solo recuerdo que en aquellos primeros momentos de sentirnos libres, oí decir varias veces al Padre: Deo gràcies, Deo gràcies.